la, ¿cómo se llama? Dos archivos, uno referido a los Incoterms y otro referido al arancel aduanero. ¿Han tenido la oportunidad de revisar? Sí, Michelle, adelante. Buen día, doctor. Buen día. Sí, respecto a los Incoterms, ¿no? Que habla más que todo sobre que es un conjunto de reglas universales dentro del derecho internacional y que es elaborado por la Cámara de Comercio, en el cual se establecen responsabilidades de las transacciones entre los compradores y vendedores y que también tiene una clasificación, ¿no? Y Ujú. obviamente de que esto depende mucho de los incoterms que se elijan, ¿no? Y bueno, que regularmente son también actualizados. El que actualmente está en vigencia es del 2020. Y bueno, bueno, también define ciertos aspectos que es de acuerdo al Incoterms, como decía, de que al que elige, digamos, al que se elige, y en que en el momento de que se produce la transferencia, digamos, sobre los riesgos que pueden existir en la transacción, en la carga, pero obviamente mucho depende de quién contrata, ¿no? Después, bueno, ¿qué más decía? También de la clasificación existen unos grupos, el grupo C, el grupo D y el grupo F, ¿no? Que el grupo C trata sobre cuando el vendedor contrata el transporte sin asumir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía o de los costos adicionales por los hechos. El D habla que el vendedor es responsable de todos los riesgos y los costos necesarios para transportar las mercancías de. Y el F habla particularmente sobre que el vendedor debe entregar la carga a un medio de transporte elegido y costeado por el comprador del país de origen. También habla sobre los tipos de Incoterms. En este caso del grupo F habla de la FCA, la FAS y la FOB. Bueno, después hablaba sobre que existen ciertos Incoterms que solo son adecuados para el transporte marítimo, las vías fluviales, navegables, y dos corresponden al grupo C y al grupo F. En este caso, el FOB, que significa el Free On Board, que, que tendría que ver con el transporte marítimo, ¿no? Y bueno, eso esencialmente es lo que he podido leer, doctor. Ya, muy bien, gracias, Michelle. Salvador, adelante. Sí, buen día, doctor. Buen día, Buen día. compañeros. Bueno, para resumir un poco lo de los Incoterms, en lo que he podido rescatar es que es una codificación que se maneja a nivel internacional, ¿no? Que va a facilitar el comercio entre varios estados manejando la misma terminología, ¿no? Que orienta en cuestiones como la entrega, el tipo de envío y otro tipo de responsabilidades de ya sea del despachante o del vendedor y de la persona que va a adquirir la mercancía. Y respecto al arancel aduanero, he visto que es un extenso catálogo, ¿no? De productos de toda índole, desde productos vivos, ya producción industrial, farmacéutica, bueno, de todo, ¿no? En el catálogo se ve un extenso listado de mercancías. También añadir que ahí mismo también menciona de que este catálogo tampoco es aleatorio, existe estándares en la comunidad andina que mencionan también en un principio de ese arancel. Eh, Principalmente eso, doctor. Ya, muy bien, gracias, Salvador. Bien, a ver, vamos a circunscribirnos en la clase de hoy a analizar un poquito el tema eh, del arancel aduanero. El tema de los Incoterms lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Ambos temas son bastante relevantes porque la legislación boliviana, tanto la ley general como el reglamento, van a manejar estos Incoterms, el cálculo del valor, por ejemplo, para liquidar las mercancías. Se maneja mucho en Bolivia
2 Incoterms, más que los otros. No quiere decir esto que no se manejen el resto, ¿no? Pero los Incoterms de mayor uso en Bolivia, dado que Bolivia no tiene acceso al mar y la mayor parte de la carga internacional llega por vía marítima, ¿no? Entonces, lo que más se maneja y están en nuestras leyes son el CIF, el valor CIF y el valor FOB, ¿no? El tema del arancel aduanero tiene mucha relevancia porque ustedes seguramente muchos se han sorprendido, habían algunos que en la anterior clase se preguntaban si algún tipo de bienes estaba o no estaba comprendido dentro del arancel aduanero, como por ejemplo las armas. Recuerdo alguien preguntaba, tenía esa curiosidad, ¿no? Me imagino que han debido ya examinar, han visto que es un catálogo muy amplio, muy extenso, en el que se comprenden todos los bienes susceptibles de ser objeto de comercio, ¿no? Entonces, ustedes, bueno, la nomenclatura arancelaria es una materia muy amplia, sumamente amplia y compleja, pero lo que me interesa es que ustedes conozcan de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la nomenclatura arancelaria. Lamentablemente, el arancel aduanero del año 2023 no he podido conseguir bajar de la página de la aduana. Les he puesto la nomenclatura del año 2022, que es la última que tengo. Habrá algunas ligeras modificaciones, no es una modificación sustancial, pero es lamentable que la aduana, ni el Ministerio de Economía, ni el Viceministerio de Política Tributaria, ni la aduana en sus páginas tengan disponible el arancel 2023. Es una pena, pero lamentablemente los ciudadanos, la población no tiene acceso a esto, no están, hay otro tipo de normas, pero no está algo tan importante como es el arancel 2023. Pero como les decía, no hay mucha diferencia, ¿ya? A ver, ¿qué es la nomenclatura arancelaria? Ustedes han debido advertir ahí una serie de números, ¿no? Números, códigos, clasificaciones, etcétera. Entonces, cuando hacemos referencia a la nomenclatura arancelaria, nos estamos refiriendo a que esta nomenclatura viene a ser una estructura que está ordenada y está consensuada en capítulos. Si ustedes revisan, van a ver ahí capítulos, partidas, subpartidas. Entonces, todos estos están asociados a un código numérico, ¿no? Ese código numérico permite agrupar, permite nombrar, hacer referencia a todas aquellas mercancías que puedan ser objeto del comercio exterior, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Nos permite discriminar el pago de gravámenes arancelarios establecidos o atribuidos a las diversas mercancías, ¿no? Permite realizar el control fiscal y la generación adecuada de datos, de estadísticas que posteriormente van a ser utilizadas como instrumento para negociaciones comerciales internacionales, ¿no? ¿Qué significa? Que la nomenclatura arancelaria responde a un sistema armonizado que trata de uniformizar el comercio internacional a nivel global. O sea, la nomenclatura arancelaria, el arancel aduanero boliviano no va a diferir sustancialmente del arancel aduanero chileno o el arancel aduanero colombiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente existen entidades supranacionales como la Organización Mundial del Comercio, la OMC, o la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, o agrupaciones que tienden a aglutinar esquemas de integración. En el caso de Bolivia es la Comunidad Andina. Entonces, a ese nivel supranacional, los países adoptan este tipo de estructuras. Ya no difiere mucho, porque imagínense si cada país tendría diversa estructura arancelaria, sería un caos, sería complejo. Y lo que se busca, lo que se pretende es
precisamente facilitar ese comercio internacional, ¿no? Por ello, que en el caso boliviano, por ejemplo, se maneja la nandina, ¿no? Nandina quiere decir, la nomenclatura arancelaria andina, de la comunidad andina. Eso quiere decir que todos los países que pertenecen a este esquema de integración, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, adoptan una nomenclatura única y uniforme, igual, que viene a ser la nandina, ¿ya? Supranacional. Entonces, esto nos va a permitir, les decía, contar, saber, no sé, si una persona quiere importar relojes, un ejemplo, ¿no? Entonces, tendrá que ir al arancel aduanero y buscar la clasificación de los relojes, cuál es el código que se maneja. Por eso es que el arancel aduanero está organizado de acuerdo a las secciones y capítulos conforme a las mercancías, ¿no? Hay una primera sección que hace referencia a los animales vivos, por ejemplo, ¿no? Animales vivos y productos del reino animal. Ahí estarán comprendidos todo tipo de animales vivos, carnes, pescados, productos del reino animal, derivados, lácteos, miel, en fin, todo lo que se produce o que se origina en el reino animal, ¿no? Hay un capítulo, perdón, hay una sección específicamente para describir todas estas mercancías. Luego, en esa estructura habrá productos del reino vegetal. Ahí entrarán frutas, semillas, cereales, en fin, ¿no? Todos los productos que se derivan del reino animal. Luego están las grasas, aceites, vegetales de origen microbiano. Hay otro capítulo para las industrias alimentarias, como ser bebidas, líquidos alcohólicos, tabacos, ¿no? Nicotina, derivados de la nicotina. Habrá también otro capítulo para productos minerales. En esas clasificaciones habrá otro capítulo para pieles, cueros, eh, artículos de talabartería, en fin, todos los bienes van a tener necesariamente que estar clasificados en alguna sección, ¿no? Y sin embargo, no todo es muy fácil, muy sencillo, porque habrá algunos bienes que van a tener mezclas, ¿no? Por ejemplo, puede haber algún bien que tiene lana y tiene pelo. ¿Qué diferencia hay entre lana y pelo, por ejemplo? En el arancel te establecerá todo aquello, te va a dar instrucciones cómo utilizar, cómo clasificar, porque no te olvides que de acuerdo al tipo de clasificación, enseguida vamos a ver, los que no hayan tenido la oportunidad de ver en la plataforma de Moodle está, pueden abrir y ahí van a ver todo lo que les estoy acá explicando, ¿no? Calzados, sombreros, perlas, vehículos, ya productos terminados, maquinaria, material de transporte, instrumentos musicales, armas, en fin. Hay una serie de bienes y ustedes van a ver, por ejemplo, van a encontrar un código. Ese código está conformado por 10 números, ¿no? De acuerdo al bien que se refiere, va a haber una partida, va a haber una subpartida, una sección, etcétera, ¿ya? Ese código, aparte del código, va a haber una descripción de la mercadería, ¿ya? Animales vivos, por ejemplo, caballos, va a haber una subpartida. ¿Qué tipo de caballos? De pura raza, animales de carrera, y finalmente cuando no haya cómo diferenciar, se hará un subgrupo que dicen los demás, ¿no? Y eso va para todas las mercancías, ¿ya? De todo tipo. Pero aparte de la descripción de la mercancía, en ese arancel, en esa tabla, van a encontrar qué impuestos debe pagar esa mercancía, ¿ya? El GA, el gravamen arancelario, va a estar establecido ahí. Y el porcentaje de esa mercancía,
¿no? Algún producto será el 5%, otro será el 10%, otro el 20%, o a lo mejor otro no pague el GA. Hay casos de eso en los bienes de capital, por ejemplo, ¿no? Luego estará el IVA, si paga o no paga IVA, cuánto por ciento de IVA. Luego estará el ICE, el impuesto a los consumos específicos, que son los tres impuestos que se aplican en el ámbito aduanero, ¿no? El ICE varía, eso ya les he explicado, ¿no? Hay diferentes alícuotas del ICE de acuerdo al tipo de producto, ¿ya? Luego estarán las unidades de medida, ¿no? ¿Cómo se mide esa mercancía? Si es líquido, es sólido, se cuenta por docenas, se cuenta por decenas, se cuenta por litros, por galones, unidades de medida. Eso es importantísimo porque sobre esa unidad de medida se va a aplicar los aranceles, ¿no? También en el arancel van a encontrar si esa mercancía puede ser despachada en frontera. ¿Qué quiere decir? Enseguida les voy a explicar qué es el despacho de aduanas, ¿no? Hay muchas veces que ese trámite de importación puede ser realizado en la frontera para algunos productos, no todos, ¿no? En ese arancel estará establecido si es posible o no es posible realizar ese trámite, el despacho en frontera. Aparte de ello, van a estar unos casilleros donde diga qué tipo de documento adicional se requiere para esa mercancía, ¿no? Para el despacho aduanero. Será un certificado, será una autorización. ¿Y quién otorga ese documento? El Ministerio de Desarrollo Rural, el SENASAG, el Ministerio de Gobierno, depende qué tipo de mercancía es. Hay algunas mercancías que previo a su importación tiene que haber una autorización, ¿no? Entonces, ahí te dirá qué entidad es la que te va a otorgar la certificación, el permiso, no sé, qué tipo de documento, ¿no? Al margen de ello va a estar ahí qué disposición legal establece esa situación, ¿no? La ley 843, la ley 830, etcétera, ¿no? Y finalmente van a estar ahí comprendidos qué preferencias arancelarias se aplica a esa mercancía. Dentro de las preferencias arancelarias, como Comunidad Andina, existen varios acuerdos de complementación económica, son lo que se llaman los ACE, se conoce como ACE. ACE quiere decir Acuerdo de Complementación Económica. Entonces, muchas veces esos acuerdos se negocian, son tratados internacionales en forma grupal, el caso de la Comunidad Andina, o a veces el país realiza esos acuerdos en forma individual, ¿no? Con México, con Chile, con Francia, no sé. Acuerdo, el AC 22, por ejemplo, es con Chile. El AC 66 es con México, ¿no? Entonces, ahí te dirá en esos casilleros si esa mercancía, llámese, no sé, quieres importar caballos, por decir, goza o no goza de preferencias arancelarias. Esto es importante, ¿por qué? Porque las preferencias arancelarias permiten importar o exportar una determinada mercancía en situaciones más ventajosas que el resto, ¿ya? Si hay un acuerdo con México, por decir, un acuerdo económico, entonces tú podrás importar esas mercancías que son de origen, producidos en México, estoy poniendo un ejemplo al azar, libre de impuestos, o podrás exportar o tu producto podrá ingresar al mercado mexicano con algún tipo de ventaja sobre el resto, ¿no? Entonces, todos estos datos que están en el arancel aduanero son sumamente importantes, ¿no? Importantísimos a la hora de tomar la decisión de si vas a importar o vas a exportar algún producto. Por lo menos es la información más fundamental que te va a permitir establecer la viabilidad o inviabilidad de poder importar o exportar algún tipo de mercancía, ¿no? Les reitero, ¿cuáles son los aranceles que va a pagar la carne de conejo, por decir?
Entonces, tendrás que ir a ver el arancel, buscas en la descripción de la mercancía, encuentras carnes, ahí encuentras las subpartidas, carne de conejo, encontrarás qué gravamen arancelario paga o no paga, qué IVA, qué ICE, cuál es la unidad de medida, en ese caso serán los kilos, ¿no? ¿Qué ministerio ahí te va a autorizar para importar esa mercancía? Será el SENASAC, el Ministerio de Desarrollo Rural, qué ley, si está sujeta a algún tipo de acuerdo económico, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? De la relevancia, de la importancia que tiene conocer el tema del arancel aduanero a la hora de realizar comercio internacional. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? Ya, no hay ninguna duda. Entonces, proseguimos. Nuestro país, bueno, la nomenclatura arancelaria en general sigue objetivos de un sistema que se llama el sistema armonizado. Lo que les decía, el sistema armonizado tiene varios objetivos y dentro de esos objetivos están clasificar de forma sistemática todas las mercancías que sean susceptibles de ser objeto de comercio internacional. Ese sistema armonizado va a permitir clasificar de forma uniforme y racional todas las mercancías en los aranceles de todos los países que adopten esa nomenclatura. Luego también permite adoptar un lenguaje común que sea internacionalmente aceptado, ¿no? Permitir recopilación de datos estadísticos sobre el comercio mundial, ¿no? Para posteriormente realizar acuerdos sobre eso, ¿no? Ahí se verá, por ejemplo, no sé, en Bolivia, ¿qué es lo que más exporta Bolivia? Dirán minerales, productos, recursos naturales, sí, pero productos acabados, ¿qué es lo que más exporta? Joyería, ¿qué tipo de bienes exporta? Entonces, ¿a dónde exporta? Ahí tú vas a ver, ¿no? ¿A dónde el mercado europeo, asiático, Norteamérica o los países vecinos? ¿A dónde? ¿Cuál es el principal mercado? Si tú ves que el principal mercado de la joyería elaborada en Bolivia es Japón, por decir, el Asia, entonces procurarás, en base a esa información que te va a generar el sistema armonizado, lograr un acuerdo de complementación económica con Japón, ¿no es cierto? Para mejorar, para permitir que el exportador boliviano pueda incrementar sus volúmenes de producción de ese tipo de mercancías, ¿no? Y permitir que entre al mercado japonés, en este caso, ese tipo de mercancías en condiciones más favorables que productos similares procedentes de otros países, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, con la quinoa, o eso ocurre, bueno, ha habido muchos casos, ¿no? Esto de la complementación económica se maneja fundamentalmente a nivel de relaciones internacionales, ¿no? Por diversas razones los países otorgan preferencias arancelarias. Bolivia, hasta antes del 2006, tenía un tratado de preferencias arancelarias que Norteamérica le otorgaba a Bolivia, ¿no? En materia de textiles. No sé si ustedes recuerdan, había un gran mercado, había una gran fábrica en Bolivia. Inclusive en Bolivia se producía ropa de marca, ropa internacional que era comercializada en Norteamérica, en todo el mundo, las ropas Lacoste, Polo. Había una alta calidad de producción textil en Bolivia. ¿Por qué? Porque permitía a Bolivia ese producto boliviano ingresar al mercado norteamericano libre de cualquier gravamen, ¿ya? Entonces, eso hoy ya se ha cambiado, eso ya no es así. El gobierno norteamericano ha cancelado el ATPDA, que se llamaba. Entonces, Bolivia, por ejemplo, la industria textil ya está en condiciones muy desfavorables, ¿no? Peor con el tema de importación de productos textiles de China. Entonces, enseguida vamos a ver qué hacen los países o cómo se maneja esto cuando se quiere proteger una industria. En el caso boliviano, el caso de la fabricación de estos textiles, ropa de marca, Lacoste, Polo, Ralph Lauren, ese tipo de marcas internacionales, se ha desplazado al Perú. Hoy en día la marca Polo, por ejemplo, produce en el Perú, ¿no? Para todo el mundo, ¿ya?
En realidad, todas esas marcas no se producen en los países del primer mundo, en Norteamérica, porque la mano de obra es cara. Se producen en Vietnam, en China, en otros países como Sudamérica, ¿no? Pero eso beneficia, lógicamente, generando fuentes de empleo. Entonces, tiene muchas complejidades, ¿ya? Bolivia cuenta con una base legal para aplicar este sistema armonizado, ¿no? Hay un convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Entonces, Bolivia, el año 2003, ha emitido una ley, la ley 2452, y se ha adherido a ese convenio. Entonces, por mandato de esa ley, Bolivia forma parte de ese convenio internacional de designación y codificación de mercancías, que se traduce en el arancel que acabamos de explicar, ¿no? Los que no hayan visto, por favor, ingresen a la plataforma y revisen un poquito, curioseen, vean cómo está organizado, cómo los bienes, ahí van a encontrar respuesta a muchas preguntas que alguna vez se van a formular. ¿Cuáles son los productos, por ejemplo, las mercancías que tienen impuestos más altos por el sistema boliviano, ¿no? Ahí van a ver que los textiles, por ejemplo, la ropa de cuero, tiene aranceles, el GAC o el ICE, que llegan hasta el 20-25%, ¿ya? Las bebidas, ¿no? Bueno, los fundamentos son diferentes para elevar a tanto este tipo de impuestos, ¿no? Hace un momento les hablaba de la nomenclatura nandina, ¿ya? La nomenclatura nandina es la nomenclatura común que utilizan los países que forman parte de la comunidad andina. Bolivia es parte de la comunidad andina, por lo tanto utiliza esta nomenclatura, ¿no? La decisión 249 del año 1989 ha sido la que ha dado inicio a poder utilizar esta nomenclatura uniforme para estos países, ¿no? A partir del año 90 se ha establecido esa nomenclatura nandina, y en la actualidad Bolivia está acogida a esta nomenclatura, ¿no? En la nomenclatura nandina, que a su vez está basada en el sistema armonizado, tampoco quiere decir que sea diferente al sistema armonizado global, están establecidas cuáles son las tasas del gravamen arancelario, ¿no? Que el detalle de las mercancías que van a necesitar autorizaciones previas, certificaciones, si hay tratamientos preferenciales de acuerdo al origen de las mercancías. En el caso de la comunidad andina, por ejemplo, hay un trato preferencial para mercancías que se originan en los países miembros de la comunidad andina. Si tú quieres exportar, no sé, un producto boliviano al mercado colombiano, por decir, porque ambos son parte de la comunidad andina, se establecerán aranceles bajos o tal vez ningún arancel. O sea, esa es una de las finalidades de los esquemas de integración. Pero para ello no es simplemente decir, bueno, yo estoy fabricando esta mesa y esta mesa es boliviana. No, para eso hay necesidad de cumplir toda una serie de requisitos legales a través de certificaciones, acreditar el origen de ese producto, si ha sido hecho con madera boliviana, en qué proporción. Habrá algunos productos en los textiles, por ejemplo, que no todo es producción nacional. Puede elaborarse en Bolivia camisas, pantalones, ropa, pero probablemente los accesorios que va a tener esa ropa, como por ejemplo cierres, botones, etcétera, no sean producidos en Bolivia. Entonces, ahí se van a aplicar diversos mecanismos, el drawback, eso vamos a explicar más adelante, que van a permitir establecer en qué porcentaje o a partir de qué porcentaje se considera de origen de un país miembro de la comunidad andina un producto para que el mismo pueda acogerse a esas preferencias arancelarias, ¿no? ¿Cuánto por ciento? 10%, 20%, 100%. ¿Quién va a acreditar eso? A través de ello, recién esa mercancía va a poder tener ese trato preferencial, ¿no? El arancel aduanero entra en vigencia en Bolivia a través de un instrumento legal que es una resolución ministerial que emite el Ministerio de Economía y Finanzas. Cada año emite una resolución ministerial poniendo en vigencia este arancel aduanero, ¿no? Los niveles de gravamen arancelario vigentes para las importaciones van a estar establecidos en este arancel, ¿no?
También en este arancel van a estar establecidos qué mercancías están sujetas a la exención de algún tipo de impuesto, llámese el IVA, el ICE, o en el caso de la importación de bienes de capital, maquinaria pesada, plantas industriales o vehículos de alto tonelaje. Hay leyes en Bolivia, recuerdo el año 2021 se ha sacado una ley que exime del pago del IVA para bienes de capital, con la finalidad de incrementar, ¿no es cierto?, la productividad dentro del país. Si uno quiere importar, no sé, vehículos de alto tonelaje destinados a la minería, por ejemplo, no va a pagar el IVA, ¿ya? La misma política se utiliza respecto a los vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Ahorita importar un vehículo eléctrico es mucho más barato que importar un vehículo a gasolina o a diésel, ¿no? ¿Por qué? Porque los vehículos eléctricos gozan de una exención en este caso es el GA, ya no pagan el GA, ¿no? Entonces, todo eso va a estar dentro del arancel aduanero, ¿ya? ¿Cómo o cuáles son, cuál es la importancia de ese arancel aduanero respecto a las notas legales? En el sistema armonizado existen notas legales. Las notas legales son herramientas indispensables para clasificar estas mercancías al inicio de cada sección, ¿ya? Ahí se van a marcar cuáles son los caminos a seguir para una correcta clasificación arancelaria, ¿ya? Ahí se va a proporcionar información incluyente, aclaratoria, una normativa definitiva o restrictiva a este tipo de mercancías. A ver, en el comercio internacional no todas las mercancías son fáciles de clasificar. No se puede un sillón, un refrigerador, una taza, un reloj, no es fácil. Muchas veces hay mercancías que tienen una simbiosis de muchos productos, ¿ya? Y a veces resulta un tanto dificultoso otorgarle una partida, porque depende de esa partida cuánto va a pagar. Entonces, para ello, las aduanas, y Bolivia no es la excepción, cuentan con un laboratorio. Muchas veces el importador puede tener una duda razonable de si el producto que piensa importar o el exportador, no sé, alguien quiere sacar un producto, no sé cómo clasificarlo, ¿me entienden? Entonces, se manda a la aduana, ¿no? Se pide a la aduana que a través de su laboratorio se analice ese producto y se determine cuál es la composición del mismo, mayoritaria puede ser, porque muchas veces los productos son una fusión de varios otros, de varios materiales, y cuál va a ser la clasificación adecuada que se le va a otorgar a ese producto, para de acuerdo a eso establecer el arancel, ¿no? El pago de tributos, ¿ya? Eso pasa mucho con los metales, por ejemplo, ¿no? Los metales. No todos los metales tienen el mismo arancel, ¿no? Hay metales preciosos. ¿Qué se consideran metales preciosos? La plata, el oro, el platino, ¿no? Y dentro del platino se agrupa una serie de metales raros, el iridio, el paladio, están dentro del grupo del platino, por ejemplo. Ese tipo son temas técnicos, ¿no? Pero todo eso va a poder ser absorbido por el arancel aduanero, ¿no? Entonces, las diferencias, por ejemplo, entre lana y pelo, si vas a exportar fibras o vas a importar fibras, pelo de alpaca, vicuña, ese tipo de mercancías, ¿no? ¿Qué tipo de impuesto va a pagar? El conejo o la piel del conejo, ¿no? Hay diversas razas, etcétera, que van a generar diferencias a la hora de pagar impuestos, ¿no? Ropa o pieles, ¿no? Importación de castor, de pelo de castor, por ejemplo. ¿Cómo se va a clasificar aquello? Ya, todo eso va a estar establecido precisamente en este arancel aduanero, ¿ya? Ahora, hay un sistema, se llama el SEMCA, Sistema de Emisión de Criterios de Clasificación Arancelaria. ¿Ya? Eso está en la página de la aduana también, ¿no? Se puede entrar a ese sistema para tomar en cuenta criterios técnicos para poder clasificar una determinada mercancía, ¿ya? Y lo que les decía, se puede solicitar al laboratorio de la aduana un análisis
Esto, esto se llama merceología. Eso vamos a explicar un poquito más esto más adelante, la merceología. Son laboratorios de merceología que van a analizar algún bien, alguna mercancía, para poder otorgarle la clasificación respectiva, ¿no? Eso tiene que ver con químicos, compuestos químicos, medicamentos, etcétera, ¿ya? Entonces, como verán, es un tema bastante complejo, bastante técnico, en el que necesariamente uno tiene que conocer este tema del arancel aduanero, ¿no? Ahora bien, hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Ya, está claro entonces. La clase anterior ya hemos explicado qué es la potestad aduanera, qué finalidad tiene la ley de aduanas, ¿no? ¿Qué es la aduana? Hemos hablado de las zonas primarias, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se genera o cómo se origina este tema de la circulación o tráfico de mercancías a través de de los distintos puntos fronterizos, ¿no? Hemos hablado también de los tributos aduaneros, ¿sí? Hemos hablado del GA, del gravamen arancelario, hemos hablado del IVA, IVA importaciones, y hemos hablado de los ICES, ¿no? Pero también hemos hecho mención, ¿no? Y en la ley de aduanas van a ver ustedes, cuando se habla de tributos aduaneros, de los derechos de compensación y los derechos antidumping, ¿ya? Entonces, creo que acá vale la pena o es relevante establecer una aclaración en este punto, ¿no? ¿Saben ustedes qué son los derechos antidumping? O las salvaguardas, derechos de compensación, ¿saben? Porque eso equivale a los impuestos. En algunos casos se aplica eso. ¿Conocen ustedes? No, doctor. Ya. A ver, voy a hacer una breve explicación simplemente para ampliarles esto, porque en la ley de aduanas se maneja eso, pero muchas veces no se tiene un conocimiento, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos antidumping o salvaguardas, etc. Muchas veces la norma dice, se puede aplicar medidas de salvaguarda, se puede aplicar derechos antidumping a mercancías, o se puede aplicar derechos compensatorios. Dice. ¿Qué significa esto? ¿O para qué se aplica? ¿Ya? Muchas veces en el comercio internacional surgen distorsiones, ¿ya? De un país a otro país. ¿Eh? En la misma comunidad andina se dan distorsiones. Entonces, las medidas de salvaguarda, los derechos antidumping y los derechos compensatorios, se conocen como los recargos aplicables. ¿Ya? El nombre genérico es recargos aplicables, pero comprenden a la salvaguardia, medidas de salvaguardia, a los derechos antidumping y a los derechos compensatorios. Estos recargos aplicables son instrumentos de la política comercial que se establecen bajo un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. La finalidad que tiene es de proteger de forma temporal a una industria nacional que sufre o amenaza sufrir algún daño por las importaciones. ¿Ya? El dumping es una discriminación internacional de precios que consiste en vender un producto a un precio inferior en el mercado externo que en el mercado interno, ¿ya? A ver, mejor un ejemplo les pongo. ¿Qué ocurriría? Supongamos, acá en Bolivia se produce papel higiénico, ¿verdad? Hay industrias en Santa Cruz que producen papel higiénico, producción nacional. Supongamos que el papel higiénico en Bolivia cuesta 20 bolivianos, ¿ya? Un paquete de papel higiénico. ¿Qué ocurriría si el papel higiénico chileno producido en Chile
y en Chile cuesta el equivalente a 30 bolivianos y es vendido a 10 bolivianos. Ocurre, esas son prácticas de comercio internacional, ¿ya? En el país productor, en este caso Chile, ese bien, ese papel higiénico, cuesta 30 pesos, pero la empresa que produce esto puede lanzar una práctica de dumping para inundar el mercado boliviano y vende su producto en un precio inferior a su costo, en este caso a 10 bolivianos. Ya van a importar, no estoy hablando de contrabando, todo legal. Entonces, ese producto chileno, ese papel higiénico, va a llegar al mercado boliviano con un precio de 10 bolivianos. ¿Qué va a ocurrir? Lógicamente, la gente va a preferir comprar ese producto porque es más barato. Inclusive puede ser de mejor calidad o igual calidad. Pero, ¿por qué hace eso? Es una práctica que es temporal, eso no va a ser definitivo. Puede durar 3 meses, 6 meses, no sé, hasta quebrar al producto similar del país al cual se está importando. En este caso, la finalidad de esa práctica es hacer quebrar al papel higiénico boliviano, a la industria que fabrica ese papel. Eso es dumping, ¿ya? Eso está prohibido. La Organización Mundial del Comercio establece reglas. Entonces, en esos casos, los países tienen la posibilidad de desarrollar un proceso de investigación y como resultado establecer en qué porcentaje, cuánto por ciento es mayor, menor. Entonces, se establecen ahí medidas, ¿ya? La industria afectada va a pedir al gobierno que establezca derechos antidumping, ¿no? O también existen casos en los que, en el caso de las medidas compensatorias, las medidas compensatorias se aplican para contrarrestar productos específicos que han sido objeto de subvención en el país de fabricación. Siguiendo el mismo ejemplo, ¿qué pasaría, no sé, por decirles, fruta chilena, la uva? ¿Qué pasa si el gobierno chileno ha subvencionado la producción de la uva? Y ese producto inunda el mercado boliviano. No, ojo, no es contrabando, no estoy hablando de contrabando, a un precio menor, pero ese precio menor es producto de una política del gobierno de ese país al estar subvencionando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso va a amenazar o va a causar daño a los productores de uva de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, ese sector puede pedir medidas compensatorias, ¿ya? A diferencia de esto, también existen las medidas de salvaguardia. Las medidas de salvaguardia consisten en la restricción o limitación temporal de las importaciones de un determinado producto que se incremente de manera tal que amenace producir un daño a un producto nacional similar. ¿Ya? Ejemplo, sigo con el ejemplo. En Chile, supónganse, se produce durazno, ¿ya? Y hay una excesiva presencia de ese producto en el mercado boliviano, ¿ya? Entonces, los productores, lógicamente, se van a ver perjudicados, ¿no? Los productores bolivianos, y el gobierno puede adoptar medidas de salvaguardia, como por ejemplo prohibir la importación de durazno, ¿no? O restringir por un tiempo, por 2 meses, 3 meses, no sé, o definitivamente prohibir ese producto. Eso ha ocurrido en la realidad, ¿no? En muchas oportunidades el mercado boliviano se ha visto inundado por productos agrícolas del Perú, por ejemplo, ¿no? Papa peruana, fruta peruana, que ha puesto en riesgo. Entonces, en muchos casos, el gobierno restringe o prohíbe, ¿no? O le aplica algún tipo de medida antidumping, ¿no? ¿Se entiende esto de estos recargos aplicables? ¿Se entiende o hay alguna duda? Porque esto es importante conocer
para el tema de, porque eso va a encarecer el producto o va a prohibir directamente el producto que pretende ingresar a un mercado. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya, ¿alguna duda, preguntas acá? ¿Ninguna? Bien, entonces proseguimos. Les decía que el proceso de circulación de mercancías se da a partir del despacho, el despacho aduanero. El despacho es el cumplimiento de todas las formalidades aduaneras requeridas para que una mercancía pueda ser importada o pueda ser exportada, ¿no? Entonces, el despacho se inicia con el embarque del producto en el lugar de origen, ¿ya? Todo eso se tiene que acreditar documentalmente. El importador, y esto es fundamental, esto van a ver en la ley de aduanas, va a iniciar su trámite de despacho, pero necesariamente tiene, tiene que declarar o tiene que acogerse a algún tipo de régimen aduanero. Ahora entramos a ver regímenes aduaneros, ¿ya? En la ley 1990 se manejan varios tipos de regímenes aduaneros, ¿ya? La importación definitiva a consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal con reexportación en el mismo estado. Hay muchos regímenes. Entonces, el importador lo primero que tiene que decir es a qué tipo de régimen se va a acoger. Eso es importante conocer, ¿ya? Entonces, el régimen aduanero es un tratamiento que se va a aplicar a las mercancías que se encuentran bajo la potestad aduanera. Y este régimen aduanero va a tener que ser necesariamente solicitado por el importador, por el declarante, ¿no? Y en función a eso, todo ese tratamiento que se va a dar a esa mercancía va a variar, va a diferir, va a haber diversos requisitos, se va a pagar tributos aduaneros o no se va a pagar, o se va a suspender, o se va a pagar sobre parte, depende qué régimen aduanero. Entonces, uno de los elementos centrales a la hora de la circulación de mercancías, tanto de ingreso como de salida, es establecer a qué régimen aduanero vas a aplicar a tu mercancía. Ya, eso tiene que estar claro. Entonces, voy a explicar ahora cuáles son los regímenes aduaneros más usuales, más comunes. Indudablemente, el régimen más utilizado, más conocido, es la importación definitiva a consumo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La importación definitiva a consumo es la importación que se va a realizar de una mercancía procedente de un territorio extranjero o puede proceder también de una zona franca, ¿no? Pero esa mercancía va a ingresar al territorio boliviano, en este caso, para permanecer definitivamente a consumo, por eso se llama consumo. La mayoría de las importaciones, no todas, la gran mayoría, son este tipo de importaciones, ¿ya? Si yo importo alguna mercancía, autos, o importo repuestos, llantas, no sé, ¿es para qué? Para obtener un lucro, ¿no es cierto? Voy a importar y voy a vender acá en Bolivia. Tengo que pagar los tributos. Esa es una importación definitiva a consumo. ¿Se entiende esto? Es lo más... no va a estar exento de ningún tributo ni nada. Ahí se va al arancel aduanero y se verá cuánto se paga, ¿no? Pero no todas las internaciones de mercancías son con ese propósito, ¿ya? Hay importaciones, por ejemplo, que van a ingresar, van a permitir el ingreso de una mercancía. Sin embargo, esa mercancía no va
quedarse de forma definitiva en territorio boliviano. Les ponía un ejemplo, el caso de una empresa constructora extranjera que se adjudica una obra en Bolivia, va a construir carreteras. Una empresa brasilera, eso ha ocurrido con los brasileños argentinos. Va a construir una carretera, va a trabajar 2, 3 años, no sé, necesita su maquinaria, tiene que traer sus tractores, volquetas, plantas productoras de asfalto, en fin, toda la maquinaria. ¿Va a haber necesidad de meter esa maquinaria a Bolivia? Sí, estamos hablando de una importación, pero no con destino definitivo. Solamente va a ser por un momento, temporal, será 1 año, 2 años, 3 años, no sé el contrato cuánto tiempo dirá. Y una vez cumplida su finalidad, esa mercancía, en el caso del ejemplo de la maquinaria pesada, va a volver a salir del territorio boliviano, ¿no? Entonces, en estos casos, estamos hablando de una reimportación en el mismo estado. Esa volqueta, ese tractor, etcétera, no va a sufrir ninguna modificación en Bolivia. Está siendo importado para simplemente ser usado en una obra. Va a transcurrir el año, 2 años o 3 años y ese mismo producto va a tener que volver a salir. ¿Aquí habrá necesidad de pagar tributos? Lógicamente que no, ¿no? Entonces, ese es un otro régimen, reimportación en el mismo estado, ¿no? Esto le va a permitir circular, ¿no? Y le va a permitir ser exportado posteriormente sin que la mercancía haya sufrido o el bien ningún tipo de modificación, ¿ya? Y esto lógicamente está reglamentado, cada régimen tiene su reglamento, ¿no? Habrá necesidad de acreditar el contrato, habrá un plazo máximo, habrán penalidades, o sea, ¿qué pasa si el bien lo han vendido, ¿no? Habrán garantías, en fin, hay una serie de situaciones que se debe tomar en cuenta a la hora de realizar o apropiar estos regímenes. La misma normativa va a diferir de un régimen a otro, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta sobre los regímenes que estamos explicando? Bien, vamos a seguir entonces con este tema de los regímenes. ¿Qué hora es? 8, 9 menos 20. Ya, quedaremos en esta parte. El día lunes vamos a continuar con esto de los regímenes y los incoterms, ¿ya? Y posteriormente ya vamos a entrar al tema legal, a ver el tema de los ilícitos, los procedimientos, tanto en materia penal como en materia contravencional, cómo se sigue, ¿no? Ya vamos a finalizar las clases, estimo que unas 4 o 5 clases más vamos a pasar. Entonces, el día lunes les voy a